Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 14. Ah, yo lo quito aquí. Sí. Gracias, hermano. Romanos 14:9. Vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, que se trata de la obediencia. Uno de los principales problemas que yo tenía al principio era acerca de saber cómo y en qué forma debería de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque conocía solamente el mundo, pero no conocía lo que Dios tenía para mí. Y empezaba en ese conflicto. De tal forma que, como nadie me lo explicó, nadie me lo señaló, pues entonces yo me empecé a confundir, ¿verdad? Y pensé que mis sentimientos, mis emociones, mis gustos, eran los gustos de Dios, las emociones de Dios y los pensamientos de Dios, sin darme cuenta que es algo diferente, porque es importante saber lo que la Escritura dice a este respecto. Entonces, muchos de nosotros queremos obedecer, pero no sabemos cómo, ¿sí? No sabemos cómo. Y, y esta plática tiene que ver con eso, en saber o aprender a obedecer. Muy bien. Entonces, Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y además volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es Señor de los muertos y de los que viven. Oiga, qué tremendo esto. Es una declaración muy fuerte. Pero no cree cualquier muerto. Recordemos que la promesa del Señor cuando su segunda venida dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que Jesucristo es Señor de los muertos, los cuales, los muertos en Cristo. Esto significa que tú y yo que aceptamos a Jesucristo, tenemos la gran bendición de esperar que ese día venga y como Cristo nuestro Señor nos levante. Entonces, para ser Señor, para eso murió y resucitó y volvió a vivir para tomar el lugar de dueño, el lugar de, de alguien que nos compró con su sangre. La palabra Señor para nosotros los mexicanos es un poquito difícil de entender porque está muy distorsionado. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño mi mamá me enseñó que a los adultos había que decirles señores, señora, señor. Inclusive los de mi edad, este, aquellos que empezamos a trabajar desde jóvenes, siempre como muchos no tenían su título profesional de licenciado, de arquitecto y de ese tipo, pues se le llamaba el señor Godínez, el señor López, ¿verdad? Haciendo referencia de que era el jefe, ¿sí? Haciendo referencia a que era el que mandaba. Entonces, para nosotros nos confundimos un poco porque la palabra Señor en la Biblia tiene otra connotación. Sí de reconocimiento, como lo hemos aprendido, pero es algo más profundo, más fuerte. Y el contexto de esto es de que precisamente la palabra Señor viene de dueño, jefe, o como dicen algunos por ahí, de patrón, ¿verdad? Y, y el contexto era de que en aquel tiempo, en este tiempo que se escribió la Biblia, estaba el contexto de todavía de
que se usaba la esclavitud. Hoy hay esclavos de otra forma, pero en aquel tiempo prácticamente eran dueños. Inclusive la Biblia, en el libro de Deuteronomio, habla de que si había una familia que había pedido prestado mucho dinero y no tenía con qué pagar, primero se pagaban con los terrenos, ¿verdad? O las propiedades que tenía la persona, y si no le alcanzaba, automáticamente la familia pasaba a ser esclavo de aquel que le había prestado. Hoy somos esclavos diferentes, hoy nos prestan y somos esclavos porque hay que pagar. Pero en aquel tiempo la familia prácticamente se iba de esclavo y el esclavo en ese tiempo no tenía derecho a nada, solamente a obedecer. ¿Sí? No tenía derecho a remilgar, ni a cuestionar, ni a dar su opinión, absolutamente nada, sino a obedecer. Lógicamente el patrón, el señor o el que daba las órdenes ahí, pues tenía consideración de los, de los, este, de los esclavos o de los que pertenecían a la servidumbre. ¿Quieres que pase los niños contigo, Liliana? ¿Sí? Ándale, pasen niños. Ya llegó la maestra. Muy bien. Entonces, hermanos, en ese contexto se daba. Vuelvo a repetir, en Deuteronomio habla de ese proceso. Había un tiempo donde eran liberados, o sea, no se quedaban esclavos para siempre, sino que tenían ciertos años y, y le llamaban el año del jubileo. En el año del jubileo se liberaban a todas las propiedades de las personas y eran liberados aquellos siervos que habían quedado esclavos por causa de las deudas, eran liberados y entonces se les devolvían las propiedades y se les devolvían su libertad. Entonces, en ese proceso nosotros estamos, ah, o mejor dicho, en ese contexto nosotros estamos pensando, o debemos de pensar en lo que precisamente la Escritura quiere decir, que nosotros fuimos comprados a precio muy alto, hermano, a precio de sangre, a precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio fue precisamente con el propósito que aquí lo dice. Cristo murió, ¿sí? Y resucitó y volvió a la vida para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Entonces Él quiere que nosotros aprendamos el señorío de Cristo sobre nosotros. Hay otro texto bíblico que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eh, también dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, hermanos, esto significa que Jesucristo es el propietario nuestro. Ya nuestro apellido queda a un lado. Algunos sentíamos muy orgullosos porque nos apellidábamos Ayala, Beltrán, otros Ayala Beltrán, Romero Berumen, no, los Berumen de los Mochis, cuidado. Entonces, o Carrillo, ahora somos de Cristo, hermanos. Pon tu nombre y tu apellido es de Cristo. ¿Sí? Ahora soy Luis Gerardo de Cristo, Mario de Cristo, Isaí de Cristo, Marcial de Cristo, Carmen de Cristo, Hilda de Cristo, Francisco de Cristo, Erika de Cristo y todos los demás. Es importante entender esto porque si
si la idea que nos daba en el contexto en que fue puesto esto significa obediencia completa, donde no se cuestiona, donde no le decían al patrón, oye, espérame tantito, no, ahorita estoy muy cansado. No, había que obedecer pronta y rápidamente. Entonces, ah, en ese contexto tenemos que entender lo que Cristo nos quiere decir. Lógicamente, hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Ah, de acuerdo a nuestra vida espiritual, es como nosotros obedecemos. ¿Sí? Porque el asunto es espiritual. Ahora ya no vemos al patrón físicamente aquí o al dueño. ¿Sí? Lo vemos ahora por medio de la fe, por medio de su palabra. Y eso tiene que ver que de acuerdo a nuestra entrega a Dios es de acuerdo a cómo nosotros obedecemos. Es por eso que nos conviene a los maridos, ¿verdad? Que nos acompañe la esposa. ¿Por qué? Porque si ella se entrega más, entonces tendremos una esposa que responde más a Dios. Y si responde más a Dios, pues es bendición para todos. Es por eso que a la esposa le debe interesar traer al esposo o venir con el esposo, porque el esposo entre más se entregue a Dios, más obediente es a Dios y es de más bendición para la familia. Nuestros hijos es igual. Nuestros hijos debemos nosotros de interesarnos en traer a nuestros hijos porque de acuerdo a cómo ellos obedezcan a Dios, serán de bendición para los padres y serán de bendición para la familia. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, aquellos que tú amas, aquellos que tú deseas o que están contigo, es importante que vengan a los pies del Señor y a las prácticas que la iglesia tiene con el propósito de aprender más de Dios y que seamos más sensibles al Espíritu y a su palabra. Entonces, pero este proceso, cuando ya nosotros estamos buscando y nos hemos hecho ya responsables de nuestra vida y que ya no necesitamos que alguien nos empuje, entonces entramos en un proceso de una obediencia voluntaria. Porque es lo que Dios quiere, una obediencia voluntaria. ¿O a quién se lo obliga aquí? Como dijo el hermano la otra vez, no me he prohibido nada ahí en la iglesia. Aquí no prohibimos nada, ¿verdad? Pero como predicaba el domingo antepasado, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo es lo que yo debo hacer. No debo permitir que me domine. Entonces, nosotros en eso tenemos que entender que cuando yo me hago cargo de mí mismo y decido buscar, seguir y obedecer a Dios, entonces debo entrar en este proceso. Debo entender que lo primero que yo debo tomar en cuenta para entender que reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi dueño, es lo que dice en 2 Corintios 10:5. Dice que todo pensamiento lo sometamos a Jesucristo. Esto significa que lo primero que yo debo entender, que todo lo que llega a mi vida, llega en mis pensamientos. Lo que yo escucho y lo que yo veo, ¿verdad? Porque los oídos y la vista es lo que nos ayuda y las sensaciones es lo que nos ayuda a entender nuestro medio ambiente y eso es lo que yo debo de tomar en cuenta porque lo que yo veo, lo que yo siento va directamente y lo que yo escucho va directamente a mis pensamientos. Entonces, toda información llega primero a mi cerebro, a mis pensamientos. Entonces, por eso la escritura dice que todo pensamiento lo sometamos a Jesucristo. Romanos 12:2 también dice, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Significa entonces que todo llega a nuestra mente.
Todo llega al proceso de nuestra mente. Los problemas, las circunstancias, las bendiciones, ¿verdad? La alegría, el gozo, y aunque lo experimentamos en nuestro interior, primero llega a nuestros pensamientos. Cuando se procesa allí, entonces pasa al corazón. ¿Ok? Entonces, pero mientras que no llegue a nuestra mente, hay una canción que dice que si no me acuerdo qué dice, no pasó, ¿verdad? Malamente dice así, pero habla de algo cierto del ser humano. Si no se acuerda, si no lo tiene en la mente, pues no existe. Sencillamente no existe. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra mente, porque hay veces que los problemas los agrandamos en nuestra mente. Hay veces que lo que vemos lo distorsionamos con nuestra mente. Hay veces que lo que oímos lo distorsionamos con nuestra mente. O hay veces lo que sentimos lo distorsionamos con nuestra mente. Por ejemplo, nosotros aquí como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Este, dice la escritura que tenemos que tener actitudes amables, que sonriamos a los demás. Además dice que nos demos un beso, el ósculo santo que le llaman, ¿sí? Que nos hagamos el bien. Pero una persona que no tiene acomodada la mente, entonces empezará a imaginarse cosas equivocadas. ¿Sí? Hay personas que tienen tanta hambre de amor, de cariño, de algo en especial, que cualquiera que le sonríe o le pela la mazorca, dicen algunos, este, piensan que ya le está dando entrada, ¿verdad? Unas o unos se ofenden y otras se emocionan. Entonces, si nosotros no tenemos clara en nuestra mente, no tenemos sometido, o mejor dicho, que nuestros pensamientos no estén sometidos a Cristo, entonces agarramos monte. ¿Sí? Aquí nosotros debemos de tener actitudes limpias, sanas, de un amor verdadero, de un amor de Dios hacia todos. Y no pensar que, ay, la hermana o el hermano quiere conmigo, ¿verdad? O, qué gacho el pastor no me saludó ahora. Todos esos pensamientos son ideas personales, porque no sabemos que realmente no estamos percibiendo la realidad de las cosas. Entonces, muchas situaciones de nuestra vida las hacemos grandes o las minimizamos porque no tenemos claro en nuestra mente cuál debe ser nuestra respuesta. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de pensar no es otra cosa, sino tomar la palabra del Señor y empezarla a integrar a nuestra vida. Entonces tendremos respuestas bíblicas. ¿Verdad? Como ya lo hemos explicado otras veces, cuando yo empiezo a sentir odio contra alguien, por lo que sea, la respuesta de mi mente, ¿cuál debe ser? La bíblica. Si dice que yo ame a mi enemigo, entonces significa que cualquier persona que me haya causado algún problema, no necesariamente tengo que odiarla y empiece yo a maquinar cosas de cómo hacerle daño, de cómo perjudicarle, de cómo destruirle, ¿verdad? Sino que es una respuesta bíblica. Entonces ya nosotros nos calmamos, nos tomamos realmente las cosas como son y empezamos a pensar correctamente. No sé si me estoy explicando. Entonces, a Martín Lutero dijo un refrán. Dice, no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que aniden. O sea, los pensamientos van a llegar, pero el filtro debe ser la escritura.
Si nosotros no nos filtramos con la escritura, entonces vamos a agarrar monte. Nos vamos a equivocar. Vamos a tomar pensamientos correctos. Inclusive, a veces que te preocupa algo a ti, a mí, preocupa algo, y ahí lo traemos en la mente. Lo traemos en la mente. Y si nosotros tenemos el filtro que es la palabra del Señor, vamos a encontrar una respuesta. Pero cuando no lo queremos filtrar con la palabra del Señor, ahí lo traemos. Y si fuera a pasar eso, si fuera a pasar aquello, ¿cómo le voy a hacer? Y empezamos a tratar de buscar una respuesta personal sin darnos cuenta que el filtro sigue siendo la escritura. Y en ese filtro nosotros tenemos que permitir que nuestra mente fluya en los filtros del Señor. Así es que debo entender que muchos pensamientos van a llegar a mi vida, pero tengo que aprender a desecharlos. Y la única forma es sometiendo mi mente o mis pensamientos a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Es la única forma, no hay otra. Si tú quieres tener paz en tu mente, si tú quieres tener paz en tu corazón, necesitamos urgentemente que nuestros pensamientos sean sometidos a Jesucristo y su palabra. ¿Por qué a Jesucristo? Porque Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Sí? Nos ha hecho libres de toda nuestra obra que había en nuestra vida, la iniquidad, nuestra carnalidad, nos ha hecho libres. ¿Sí? Y entonces la respuesta a mi libertad no es el libertinaje, sino la libertad con que Cristo me ha hecho libre. ¿Cómo me ha hecho libre? Cuando yo empiezo a practicar la palabra de Dios. Porque la verdadera libertad es la obediencia a Jesucristo, la obediencia a su palabra. Esa es la verdadera libertad. No es que tú puedas hacer aquello que antes no hacías, sino la libertad es de que ahora tú puedes obedecer a Jesucristo. El segundo punto que habla la Escritura que nosotros debemos de someter, porque no es solamente los pensamientos, sino nuestras palabras. Dice la Escritura en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo muchas veces le he dicho esto a ustedes, se lo voy a repetir. No se necesita el don de discernimiento de espíritu ni el don de ciencia, que también es bueno para nosotros, pero es parte de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y los dones también del Espíritu Santo. No es necesario tenerlos. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de la persona? Escúchale hablar. Escúchale hablar nomás. Y verás lo que hay en el corazón de la persona. Y tú ahí tienes que decidir, de acuerdo a la Escritura, cómo debes de tratar a aquella persona. Si debes tener confianza o no debes tener, o si lo que dice realmente es cierto, de acuerdo a la palabra del Señor. Si obedecemos al Señor de corazón, o sea, en nuestros pensamientos más íntimos, observaremos un gran cambio en nuestra manera de hacer. Lo primero que Dios hizo, hermanos, fue cambiar el corazón en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, también Él nos cambió nuestra perspectiva. Y empezamos a pensar diferente. Por lo tanto, nuestra forma de hablar que teníamos en el pasado empieza a ser incongruente. Cuando menos fue lo primero que yo descubrí. Yo nunca me había dado cuenta que yo usaba malas palabras. Nunca, porque eran parte de mi acervo.
hasta que un día acepté a Jesucristo y entendí eso. Y aún así, al principio, muy al principio, batallaba, pero hubo un toque de Dios en mi corazón verdadero que me hizo ver que lo que yo decía era incorrecto. Y entonces Dios empezó a tratar conmigo. No fue de la noche a la mañana, porque aunque Dios nos libera, hay costumbres que tiene uno que someterse. Aunque ya no hay ningún nexo, ninguna cadena, ninguna atadura que me lleve a hacer algo que yo no quiero, ahora se quedaron puras costumbres que yo debo someter a Dios. Y entonces en ese sometimiento es donde uno busca la forma y la manera de cambiar. Caso personal, tuve que decirle, platicar muy fuertemente y gracias a Dios por ello, porque me ayudó a tener una comunicación con el Espíritu Santo y, y esa plática y esa pedida de ayuda al Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me redarguía cuando yo oí esas palabras. Le dije, Señor, ayúdame, si no me ayudas tú. Me salen solitas sin que me dé cuenta. Entonces, ya creo que ya se lo he platicado a usted. Yo le dije, Señor, dame un zape, un ganuchi o a ver qué necesitamos que hagas algo porque me esfuerzo yo, pero es tanta la costumbre que no me doy cuenta. Y entonces el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo y me ayudó. No me dio, gracias a Dios que no me dio un zape, ¿no? Pero sí oía la voz de Dios que me decía, pues tú adviérteme, Señor, y mi esfuerzo va a ser que yo voy a callarme. Yo me voy a callar. Entonces, cuando venía ese ímpetu de decir las palabras altisonantes, entonces oía ese dentro de mí y me mordía la lengua, porque también a veces quería decirlo, motivado por las emociones, motivado por el coraje, motivado por las circunstancias, quería decirlas. Tenía que ahora, con el trato que he hecho con el Espíritu Santo, tenía ahora que detenerme. ¿Sí? Entonces, tenemos que entrar en ese proceso, porque lo primero que llega a nuestras vidas son los pensamientos. Allí nace todo, ahí nacen las malas palabras, las buenas intenciones, las malas intenciones, allí nacen. Pero cuando no los aprendemos a desechar, entonces baja al corazón y empezamos nosotros ya a maquinar, empezamos a hablar. Así es que, hermanos, lo bueno y lo malo se procesa en las palabras. Por eso cuando nosotros nos comprometemos y queremos hacer algo bueno, necesitamos hablarlo claro y dejarlo bien firme en nuestras vidas. Porque lo tercero que nosotros debemos de entregar al Señor son nuestras obras. Ese es el proceso en que debemos entregar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo quiere ser Señor de nuestros pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo quiere ser el Señor de nuestras palabras. Y nuestro Señor Jesucristo quiere ser Señor de nuestras obras. Claramente Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Así que podemos pensar bien, podemos hablar bien, pero si no tenemos obras, no sirve de nada. Porque nuestra fe no está produciendo obras. Y aunque las obras no nos salvan, según lo que dice Gálatas, las obras no nos salvan, recordemos que ya somos salvos. Y lo que estamos aprendiendo es a tomar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, para demostrar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas,
sí necesitamos obras. Nuestra salvación ya está hecha, ya no necesitamos obras para nuestra salvación, pero sí necesitamos obras para que demostremos que Jesucristo es el dueño de nosotros en plenitud. Así es que, hermanos, según lo que dice Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo? Las buenas intenciones, hermanos, no bastan. Hay un dicho que últimamente ya no lo escucho, pero era muy regular antes, ¿verdad? No, con solo la buena intención basta. ¿Sí? No hay problema, con la intención basta. No es mentira eso. Es una mentira. Si no llega a concluirse en una obra, es mentira. Santiago dice que si nuestra fe no produce obras, son fantasías. Nuestra fe no es una fantasía, porque debe producir obras. Oye, no, hermano, es que así quería ir al templo, pero mire, yo no le puedo decir, no, con la buena intención basta. No, no estuviste y te perdiste el momento de adorar a Dios juntos, de escuchar la palabra, de poder llevar a cabo el proceso de la liturgia. Te lo perdiste, ¿sí? Te lo perdiste. Con la buena intención no basta. Aquí sí se pierde, hermano. En la obra de Dios sí se pierde. Entonces tenemos nosotros que entender este proceso del señorío de Cristo en nuestras vidas, donde las obras sí cuentan. Y por último, quiero terminar con, con el principio, los pensamientos, donde nace todo lo que demuestra el señorío de Cristo, es en los pensamientos. Le voy a pedir a Isaac que vayamos al Salmo 23, verso 5. Este salmo es un salmo hermosísimo. Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Dice, nada me faltará. En lugares delicados pastos me da yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Qué dice? Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Y aquí es donde empieza el proceso del señorío de Cristo. Número uno, Dios siempre va a aderezar o va a componer o va a ambientalizar tu vida de tal forma que todos aquellos que te odian, que todos aquellos que desean el mal para ti, que todos aquellos que quieren que te vaya mal, ¿verdad? No lo van a ver, porque el Señor cambiará las cosas. ¿Okay? Entonces, adereza mesa, o sea, pone la mesa, nos sirve la mesa, nos pone el alimento, ¿sí? En presencia, dice, de nuestros angustiadores, en presencia de aquellos que dicen, si yo quiero que le vaya mal, ¿sí? Yo quiero que sea destruido, y mira cómo Dios lo tiene, ¿sí? El Señor adereza, Dios mueve todas las cosas en tu vida para que sea aderezada mesa delante de aquellos que te odian y quieren el mal en tu vida. Entonces tú debes de entender, y yo debo entender, que al llegar el señorío de Cristo, cuando nosotros somos los esclavos y nuestro Señor es el patrón, el dueño, ¿verdad? Porque el esclavo no se quedaba ya viviendo donde vivía antes. Iba a la mansión, o iba a la residencia, o iba al rancho donde
pertenecía el patrón. Así es que no solamente ah, era traído para ser esclavo, sino para disfrutar el lugar donde el patrón vivía. ¿Sí me explico? Entonces, esto nos habla de esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Habla de que Dios empieza a limpiar nuestra vida, empieza a limpiar nuestro medio ambiente, empieza a limpiar todo lo que está a nuestro alrededor con el propósito de que seamos bendecidos y nosotros seamos puestos delante de toda la gente como una persona que pertenece a Dios y que es bendecido porque el esclavo no solamente llegaba a la hacienda al lugar donde se encontraba el amo, sino que disfrutaba de lo que allí se producía, lo que allí se hacía. Así es que el alimento estaba seguro, un techo estaba seguro, un lugar para su familia estaba segura. Y nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que pasa, empieza a aderezar nuestra vida, a cambiarla. Y muchos de los que desean que nos vaya mal, empiezan a darse cuenta que nos va bien. Lo segundo aquí es, unges mi cabeza con aceite. Y aunque habla de bendición del Señor, hay algunos teólogos y algunos estudiosos de la Biblia que hablan de que esta parte bíblica tiene que ver con el trato directo del pastor de pastores. Y habla de que en ese tiempo, no sé si todavía, pero en ese tiempo en el desierto había plagas de moscas, de mosquitos. Y esos estudiosos de la Biblia dicen que en el rebaño se le paraban en la cabeza moscas, pero que de esas moscas que destruyen, que se alimentan del cerebro, y se le metían por las orejas, y entonces la oveja iba y se golpeaba contra las piedras, se volvía como el mal de las vacas locas, ¿verdad? Y empezaban a comportarse equivocadamente, y empezaban a arrancar sin rumbo fijo, y el pastor tenía que ir a buscarlas. Y dice que la solución para esa plaga era precisamente el aceite. Un aceite especial que le ponía el pastor en las orejas para que esa mosca no entrara. Entonces ellos hablan de que la plaga es precisamente los pensamientos, el diablo mismo queriendo destruir a la persona, y que la unción, el aceite, habla de lo que Dios hace en nosotros para repeler lo que son los pensamientos, lo que son la obra del enemigo en nuestras vidas. Así es que cuando la Escritura habla aquí de unges mi cabeza con aceite, está hablando de un bienestar mental, de un bienestar físico que nosotros no podemos perder y que tenemos que considerarlo, porque lo primero que el diablo quiere hacer es venir a molestarte, es venir a atormentarte, es venir a querer destruirte con tus pensamientos, que meterte falta de fe en tu vida por tus pensamientos. Porque luego empezamos a decir, no, pues Dios que me va a ayudar si soy pecador, y empezamos a buscarle formas de cómo Dios, cómo nosotros queremos sacar a Dios de nuestra vida, sin darnos cuenta que tenemos nosotros que ser algo diferente, permitir que Dios ponga su bálsamo, permitir que Dios ponga y nos unja con ese aceite especial, que no es otra cosa sino su Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas, de tal forma que nos traiga paz. Así es que, hermanos, esta media
parte del versículo habla de lo que estamos nosotros tratando en esta mañana. De los pensamientos, palabras y obras. Todo nace en el pensamiento. Todo nace en nuestra cabeza. No permitamos que esas moscas que quieren destruirnos vengan y nos acaben, sino permitamos que el bálsamo del Señor toque nuestras vidas, nos unja nuestra cabeza con aceite y que nosotros, dice que vamos a tener nuestra copa que esté rebosando. Y no es otra cosa sino el gozo, la alegría, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, si nosotros, hermanos, aprendemos a entregarle al Señor Jesucristo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, estaremos nosotros viviendo esta parte bíblica del Salmo 23, versículo 5, donde podemos ver que Dios cambia a nuestro alrededor, pero no solamente se queda con nuestro alrededor, sino que empieza a trabajar con nosotros, sacando de nuestra mente, sacando de nuestra boca, sacando de nuestras obras lo maligno, lo del diablo, lo del reino de las tinieblas, y que necesitamos solamente permitir que el bálsamo del Espíritu Santo y su palabra toque nuestras vidas para sacar esos malos pensamientos, para sacar esas malas palabras, para sacar esas malas obras que nosotros hacemos y permitamos que nuestra copa empiece a ser rebosante. La garantía, hermanos, está el gozo y la alegría cuando nosotros sometemos nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. Así es que, hermanos, en esta hora vamos a pedir al Señor, Señor, aquí estoy, tócame de tal forma que pueda entender en mi corazón que tú eres dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis hechos. Amén. Mientras al final cantamos que solo a Cristo. Señor, aquí estamos en esta hora. Nuestros pensamientos, Señor, queremos que te pertenezcan. Nuestras palabras te pertenezcan. Nuestros hechos te pertenezcan, Señor. Ayúdanos con esto, Padre, porque a veces no sabemos cómo hacerle para obedecerte, Señor. Y tú nos enseñas en tu palabra cómo. La única forma de ser obediente a ti es que tú seas el Señor y dueño de nuestros pensamientos, el Señor y dueño de nuestras palabras, el Señor y dueño de nuestros hechos, de nuestras obras. Señor, aquí estamos. Hace 2 domingos estuvimos viendo, Señor, que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y ahora nos dices en tu palabra, Señor, cómo podemos obedecerte con sinceridad. Porque si nosotros no terminamos con hechos, nuestros pensamientos y nuestras palabras, entonces no hemos terminado el proceso de entrega completa y total de obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque toda nuestra vida hemos obedecido nuestros pensamientos. Toda nuestra vida hemos usado nuestro criterio. Toda nuestra vida, Señor, ha sido acumulable de tal forma que tenemos costumbres. Toda nuestra vida, Señor, hemos obedecido a alguien más menos a tu palabra. Y ahora, Señor, nos estás llamando a la obediencia a ti, Señor, Espíritu Santo, y a tu palabra. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora tomamos de nuestra parte, Señor, y te nombramos el Señor y entregamos a ti, a nuestro Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Ayúdanos, Señor, porque los pensamientos a veces son rápidos y a veces queremos, Señor, o creemos que lo que pensamos es correcto.
sin antes filtrarlo con tu palabra, Señor. Y ese mal filtramiento nos lleva a hablar cosas que no son correctas y luego nos lleva a hacer cosas que luego vienen a traernos más problemas. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Nosotros necesitamos hacer esto. Porque sin esto, Señor, no estamos reflejando tu señorío sobre nosotros. Y entonces vituperamos tu obra, vituperamos tu sacrificio, vituperamos a tu iglesia, vituperamos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Así es que Dios, en el nombre de Jesús, te entregamos a ti. Te pedimos que por favor tomes el lugar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.